Nos da mucho gusto poder estar nuevamente en comunicación con ustedes, poder saludarlos. Vamos a hablar ahora en este video del tipo de cambio. Estaremos haciendo una explicación en base a varios análisis. El primero va a ser ver cuál es la cotización que tiene en este momento el tipo de cambio. Por otro lado, vamos a ver por medio del gráfico el análisis técnico, tanto media móviles como algunas otras figuras y también algunos indicadores. Vamos a estar viendo la desviación estándar de la cotización diaria del tipo de cambio a un plazo de un año a 3 meses y a 6 meses. Y también estaremos viendo la perspectiva de las diferentes instituciones financieras en cuanto a su perspectiva de cierre del tipo de cambio para 2024-2025, una encuesta que hace Citibanamex, así que vamos a estar explicando. Y por último, estaremos viendo la gráfica de las posiciones netas especulativas del peso mexicano que se está negociando en los mercados futuros en los Estados Unidos, principalmente en Chicago y en Nueva York. Entonces vamos a analizarlo y, perdón, vamos a estar viendo cómo se estará comportando y qué podemos sacar como conclusión. Para ello, pues les invitamos a que se suscriban, por favor, y que nos puedan regalar un like, que nada les cuesta. Eso nos ayudará a poder despegar en este canal, que nuestro objetivo es promover la cultura financiera. Vamos entonces a ver primero lo que es la cotización. Vamos para allá y vamos a compartirlo. Muy bien, aquí lo estamos viendo ya. En este momento, ya el mercado mexicano está cerrado. Cerró a las 2 de la tarde, son las 4:40 de la tarde. En términos del mercado Forex, pues ya está funcionando, es decir, ya está abierto. Es el periodo a lo que se le conoce como overnight. Estará cotizando durante toda la noche aquí en México, en esta parte del mundo. Y pues mañana se continuará con esa cotización y el mercado mexicano abrirá con una tendencia cotizada durante esta noche, ¿no? Lo que se le llama overnight. Ya estamos iniciando este periodo y en este momento está cotizando en 18 pesos con 82 centavos, como ustedes se pueden dar cuenta. Y como ya estamos hablando de lo que es la apertura del mercado, del cierre y apertura del mercado Forex, entonces el tipo de cambio está subiendo 0.22%. Ustedes pueden darse cuenta aquí el rango diario, debido a lo que acabamos de explicar, porque hay que reconocer que el tipo de cambio en el mercado mexicano abrió con los 19 pesos, ¿no? Entonces la caída es más importante, más significativa la que manifiesta aquí en este momento. Pero ahorita el rango es que ha cotizado entre los 18 pesos con 79 centavos y los 18 pesos con 80 y casi 3 centavos. Ahorita la posición es hacia los máximos que se están cotizando hasta este momento. La cotización de 52 semanas, que es de un año, la menor es de 16 pesos con 26 centavos y la máxima es de 20 pesos con casi 6 centavos. Vemos que está un poco más jalada a la derecha, es decir, al máximo de 20 pesos con 5 centavos, lo que de alguna forma nos está hablando de una situación del tipo de cambio a la alza, es decir, que el peso se está devaluando respecto al dólar. Vamos entonces a ver la gráfica para poder analizar lo que es el análisis técnico. Bien, ¿qué podemos mencionar? Primero vamos a hacer esta pequeña explicación, breve explicación. Como ustedes pueden darse cuenta en estos últimos 3 días de cotización en días hábiles, vemos que el tipo de cambio efectivamente de estar en 18.77 subió, dio un salto hasta los 19.10, 19.11 por ahí. Esto se debió a dos noticias básicamente. Una fue la decisión del Banco de México de bajar la tasa objetivo del 11% al 10.75%, 25 puntos base, lo cual obviamente esto debilita el peso, por eso es que se deprecia. Y también la decisión del Banco Central japonés, que también generó esta volatilidad en el tipo de cambio, que explicaremos al final, pero fue una decisión de subir las tasas y eso obviamente debilitó de alguna manera el yen y por otro lado fortaleció el dólar y debilitó por ende el peso mexicano. Y por eso es que vemos que hubo esta tendencia a la alza.
Recuerden que cada vela representa un día, la cotización de un día del tipo de cambio, porque es una gráfica diaria. Se estuvo manteniendo por arriba de los 19 pesos, sin embargo, el día de hoy, como ustedes lo pueden dar cuenta, pues se cayó inclusive hasta los 18.78. ¿Por qué se dio esto? Por el anuncio que se dio en la mañana sobre la tasa de inflación de julio en Estados Unidos, que fue de 2.9%. Esta fue una inflación en términos de su movimiento que no se había dado desde el 2021. Por lo tanto, esta caída en la inflación en Estados Unidos marca la gran posibilidad de que el Banco Central, la Reserva Federal, efectivamente en su reunión de septiembre baje las tasas de interés, ¿verdad? De hecho, hay probabilidades, casi no es el 50 y 50, pero la probabilidad es que la baje entre 25 puntos base y 50 puntos base. Ya no hay una probabilidad entre los analistas de que la Reserva Federal en septiembre deje la tasa en 5,50, sino la están viendo en 5,25 o inclusive en 5% anual. Por lo tanto, eso debilita al dólar porque obviamente se motiva o se promueve el riesgo y los inversionistas se van a los índices bursátiles y no se van al dólar, que es realmente un instrumento de defensa en caso de crisis económicas. Por lo tanto, hay una debilidad del dólar y se fortalece el peso. Y entonces se provoca esta caída que acabamos de ver, que como dijimos, viene desde los 19 pesos y se cayó hasta los 17 pesos con 88 centavos. En este momento, a las 4:44 de la tarde, está cotizando en 18.82 pesos, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Este es el movimiento, que es exactamente la parte baja de la vela, ¿no? Bien, entonces, pues esto es la forma en cómo se ha comportado. Vamos a ver ahora lo que es el análisis técnico. ¿Qué podemos comentar en cuanto a ello? Bueno, no hay que olvidar que la media móvil de 50 días, que es esta línea roja, ya rompió a la alza la media móvil de 200, marcando un cruce de oro, lo cual se le llama así porque habla de una perspectiva de alza en el precio del activo, que en este caso es el incremento en el tipo de cambio, es decir, un debilitamiento del peso y un fortalecimiento del dólar. Inclusive la media móvil de 100 días también ya perforó la de 200, como ustedes pueden darse cuenta aquí. Aquí se ve esta perforación al alza, lo cual da una mayor soporte o fortaleza a que haya una alza, ¿no? Una estructura alcista del tipo de cambio. Vamos a señalar cuáles son lo que nosotros pensamos que pudiera ser el comportamiento del tipo de cambio para las siguientes jornadas en el corto y en el mediano plazo. Primeramente tenemos que decir que estuvimos analizando el movimiento y pudimos percibir un canal alcista. Aquí vemos la resistencia del canal. Aquí hay un toque, dos toques, tres toques. Y por la parte baja, que es una paralela, una línea paralela, aquí tenemos un toque, dos toques y faltaría un tercer toque. Esto nos hace pensar que el tipo de cambio está respetando este canal alcista, como lo vemos en este momento, ¿verdad? Ahora, como ya lo hablamos, ahorita el tipo de cambio está por abajo de los 19 pesos por la razón de la inflación en Estados Unidos. Y esto está haciendo y nosotros estamos pensando que probablemente la caída del tipo de cambio pudiera llegar a los 18 pesos con 50 centavos, ¿verdad? Por eso estamos viendo esta caída para luego rebotar en esta directriz para regresar nuevamente a los 19 pesos, ¿verdad? Bajo esta situación. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque esta línea anaranjada es lo que pudiera ser la expectativa, vamos a decir, más conservadora en términos del tipo de cambio, porque tenemos otra que es más agresiva, que es la de color negro. En caso de que se regresara el tipo de cambio a los 19 pesos y perforara o se iría o se fuera más arriba de los 19 pesos, podríamos estar pensando que entonces el tipo de cambio se pudiera ir hasta los 19 pesos con 52 centavos para hacer un ajuste nuevamente y regresar a los 19 pesos y de ahí entonces pudiera regresar a los 19.52 o inclusive a los 19.80. ¿De qué va a depender? Va a depender de si respeta el canal ascendente o no lo respeta.
Si lo respeta, es decir, si ya sea en esta parte que estamos indicando o más bajo, más abajo del canal, rebota a la alza, respetando el canal, pudiera irse a los 19.80 o inclusive a los 20 pesos en el corto plazo. Nuestro escenario color naranja, si ustedes se dan cuenta, donde estoy señalando con el cursor, estamos marcando que no respete el canal ascendente o alcista, y entonces esto provoque que no solamente se llegue a ir a los 18.50, sino inclusive pudiera regresar hasta los 17 pesos con 88 centavos, donde entonces empezaría a tomar una posición zigzag, ¿verdad? No tan perfecto como aquí, pero sí el estar cotizando por abajo de los 18.50 para que en caso, ¿verdad? Que nosotros vemos así como una estructura alcista, rompa los 18.50 y pudiera irse nuevamente a los 19 pesos, considerando esto como resistencia, para hacer un ajuste para luego volver a romper los 19 pesos e irse a los 19.52. Y probablemente si hiciera un ajuste y siguiera subiendo, pudiera llegar a los 19 pesos con 80 centavos. En este momento vamos a hacer la explicación de dos directrices que ustedes ven en color rojo, que es la de 18.50 y la de 19.80. ¿Por qué la estamos marcando como importante? Bueno, recuerden que esta directriz roja, que estamos marcando con la línea roja, de 18 pesos con 50 centavos, fue una directriz bastante importante, como ustedes se dan cuenta aquí. Aquí hubo una intención de perforar la alza más o menos por el 2023, viniendo de la baja de los 16 pesos aproximadamente, pero la respetó como resistencia y se regresó. Se regresó y se bajó hasta los 16, no, hasta los 16.26. Esta misma es la que se presentó, aquí está, justo cuando el tipo de cambio, como ustedes pueden darse cuenta aquí, se disparó hasta los 24 pesos en poquitos días. Por lo tanto, esta directriz es importante, que pudiera señalar en un momento dado la posibilidad de que se fuera a los 19 o inclusive 20 pesos. No estamos pensando que se vaya a los 22 pesos ni a los 23 pesos, pero sí pudiera irse a los 19 o a los 20 pesos siempre y cuando esté cotizando por arriba de los 18.50. Si cotiza por abajo de los 18.50, entonces pasaría lo que habíamos dicho hace un momento. Déjenme aquí volverlo a regresar, donde ya no pudo perforarlo, de hecho respetó esta tendencia bajista desde 2020 y regresó nuevamente abajo, ¿no? Pero ahorita ya rompió esa directriz, ¿verdad? Y ya está cotizando por arriba de los 18.50, como ustedes pueden darse cuenta aquí. Ahorita, ¿cuánto está? 18.82 continúa. Entonces, la pregunta es, si va a bajar más, porque esa es la expectativa que va a estar generándose de aquí hasta, pues hasta que tome la decisión la Reserva Federal de que sí va a bajar las tasas, pudiera ser que debilitara al dólar y eso provocara que se fuera a los 18.50 o inclusive se cayera hasta los 17.88, como habíamos dicho, si no respeta este canal ascendente, ¿verdad? Entonces, esta es la cuestión. El escenario de color negro marcaría que sí lo respeta y el escenario de color anaranjado marcaría que no lo respetaría, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en cómo lo estamos viendo nosotros. Y vamos ahora a ver los indicadores. ¿Qué nos muestran los indicadores? Vamos a ver 4 indicadores en esta gráfica. Aquí está. Si se fijan en el caso del RCI, nosotros hicimos una marca, una directriz alcista, donde tocaba este punto y este punto, hablando del indicador, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo perforó, pero sin embargo regresó y volvió a perforar, pero ahora a la alza. Es decir, regresó a la tendencia alcista. Para que esa tendencia alcista se mantenga, de acuerdo a este indicador RSI, esta media móvil debería de permanecer arriba de la de color azul. Si la perfora a la baja, entonces estaríamos pensando un ajuste mayor, lo cual pudiera llevarnos a los 18.50 o inclusive a los 17 pesos con 88 centavos.
Es evidente que también se marcó aquí una tendencia bajista. Nosotros la estuvimos definiendo. Aquí está, en esta parte, justo aquí. Ahí está. Esa es una tendencia bajista, la línea negra y la línea roja. Fueron dos tendencias, una con mayor velocidad a la baja, que fue roto por el indicador en esta fecha, ¿no? El 17 de julio del 2024 rompe la tendencia bajista, pero estaba otra tendencia aquí, también la rompió y ahorita es que estamos viendo si la va o no la va a romper. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Aquí rebotó, se fue hacia arriba y está intentando otra vez perforarla. Si la perfora a la baja, pudiera ser el inicio de un ajuste a la baja, pero también tendría que perforar la que dijimos ahorita, la azul. Si perfora las dos, entonces sí nos podríamos ir más abajo, pero tendría que perforar ambas, ¿verdad? Ambas directrices, sobre todo la de tendencia alcista, que es la azul. Aquí ya la había roto. Puede ser que la rompa, pero vuelva a regresar. Todo depende cómo se den las cosas, pero hay que estarlo vigilando. Este es en cuanto al RSI. El MACD lo que nos indica, efectivamente nos marca una señal de venta de corto plazo, de hecho, casi trading. De hecho, el histograma ya está en la parte de negativa, está en menos 0.0461, indicando una corrección a la baja. Sin embargo, la tendencia sigue siendo alcista. ¿Por qué? Porque está todavía las dos medias móviles, aunque sí marcan una señal de venta, están del lado positivo, marcando que es un ajuste, pero que no ha perdido su tendencia alcista. Entonces hay que tomarlo en cuenta. También el momentum, lo mismo. Se evidencia una caída en el precio, en el tipo de cambio, sin embargo, no ha perforado la línea de origen, que es la línea cero. Si la llegara a perforar e irse al lado negativo, entonces volveríamos a hablar de un ajuste todavía más grande del tipo de cambio. En términos técnicos, por favor, tómenlo en cuenta. Mientras no la perfore y regresara o rebotara inclusive, entonces estaríamos viendo que se está fortaleciendo la perspectiva de alza. Y en el caso del estocástico, también se ve la señal de venta, como la línea azul o la media móvil azul está perforando a la roja a la baja, significa que es una señal de venta. Todavía está en la zona morada, no está en la zona de sobreventa. Pudiera llegar, lo cual pudiera marcar los 18.50, y estando en zona de sobreventa, pues sí se esperaría que hubiera una compra de dólares, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión. Tanto en el caso del estocástico, al rebasar esta línea punteada, marca que estaba en sobrecompra, por eso se podía esperar pues un ajuste a la baja. Lo mismo ocurrió con el RSI. Vamos a ver entonces cómo se comportan y cuál es la forma en que se van a estar desenvolviendo los indicadores. Por el momento nos marca todavía una tendencia o una estructura alcista. Déjenme regresar a la gráfica de la diaria. Aquí está. Otro detalle que también podemos ver, que es un aspecto técnico, es que tenemos mínimos máximos. Aquí está, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Y también máximos, ¿verdad? Crecientes, máximo creciente, máximo creciente, máximo creciente, ¿verdad? También el mínimo creciente. Por lo tanto, esto manifestaría una estructura alcista. Va a depender del canal. Entonces, tómenlo en cuenta para que ustedes, de la forma en que son usuarios y que tienen relación con el tipo de cambio, pues vean cuál es la expectativa que a ustedes pudiera estarles esperando, ¿no? Para que hagan sus previsiones. Vamos a ver ahora lo que es la desviación estándar. Permítanme un momento. Muy bien, aquí estamos en la desviación estándar. Sí, correcto, aquí ya lo estamos viendo. Bien, recuerden que la desviación estándar lo que evalúa es qué tanto se desvía de su promedio, ¿verdad? De tal manera que cuando se establece cuál es el promedio, la desviación estándar marca cierto soporte y cierta resistencia, que al estarse rompiendo a la alza o a la baja, se irían al siguiente nivel. En el caso
es la desviación estándar, por cierto, del precio diario durante un año. Esa desviación estándar ahorita está, o volatilidad, en 64,30, es muy alta. Hay que recordar que cualquier activo que tenga una volatilidad por arriba del 50% se considera de alto riesgo. Es decir, que puede girar ya sea hacia arriba o hacia abajo y seguir girando hacia abajo, o puede seguir girando hacia arriba. Todo puede suceder porque es una volatilidad muy alta y es de un año y es muy alta. En este momento, esta desviación estándar a un plazo de un año está marcando un soporte de 18,68 cuando está ahorita en 18,81, 18,82, y la resistencia sería 19,33. Esos serían los dos niveles que pudiéramos estar vigilando. Si rompe los 19,33, iría más alto a los 19,97, pero si rompe hacia abajo de los 18,68, sería hasta los 18,04 pesos. Entonces, hay que tomar en cuenta esta volatilidad y la desviación estándar a un plazo de un año con el tipo de cambio diario. Para lo mismo, pero a 6 meses, estaremos hablando de un soporte de 18 pesos con 23 centavos, dado que está cotizando en 18,81, 18,82, y la resistencia sería los 19 pesos, que más o menos son los niveles que también pudimos encontrar en relación con el análisis técnico. Y para 3 meses, el nivel sería 18,59 y hasta ir hasta los 19,38. La volatilidad, nótese, por favor, es del 78,81%, o sea, está ya bastante arriba del 50% de volatilidad. Por lo tanto, en términos de desviación estándar, estos son los niveles que podríamos nosotros estar pues vigilando, ¿no? En este sentido. Ahora vamos a ver las expectativas de varias instituciones financieras, pero para ello, déjenme ver, vamos a marcarlo aquí, eso es. Bien, déjenme mostrarles el documento que publica Citibanamex. Este es el documento donde son encuestadas más de 30 instituciones financieras, ¿verdad? Sobre varias variables macroeconómicas. Una es el nivel del tipo de cambio para finales de 2024 y 2025. Como son muchas y son variadas, porque cada quien usa sus modelos ¿cómo se dice? Econométricos, eh, bueno, pues son diferentes, ¿no? Y ellos se evalúan de acuerdo a lo que ellos perciben. Para poder interpretar tantos, lo que hemos hecho es sacar estos tres escenarios, ¿no? Que es lo que normalmente se hace en finanzas y en economía. Lo que estamos haciendo básicamente es encontrar el promedio y a través de la desviación estándar, aquí volvemos a calcular la desviación estándar, nos permite menos desviación estándar, más desviación estándar, establecer tres escenarios. En base a esto, entonces tenemos, por ejemplo, para el 2024, tomando en cuenta todas los pronósticos que están haciendo más de estas 30 instituciones financieras, podemos decir que en general, base al promedio y desviación estándar, estamos esperando o se está esperando que cierre en 19 pesos con 10 centavos para el 2024. Este es el esperado. El optimista, pues obviamente más bajo, porque pues al país le conviene no que su moneda no se devalúe. Claro, eso favorece o no favorece dependiendo también de qué momento estás enfocado en el uso del dólar. Pero el optimista sería que cerrara en 18 pesos con 60 centavos y el pesimista sería que el 2024 cerrara en 19 pesos con 60 centavos. Para el 2025 estaríamos esperando una cotización de cierre de 19 pesos con 60 centavos. El optimista sería de 18 pesos con 80 centavos y el pesimista sí llegaría ya para el 2025 a 20 pesos con 40 centavos, ¿verdad? La amplitud en el caso de 2024 es de 5,41 entre el optimista y el pesimista, y en el caso del 2025 hay una mayor amplitud, ¿verdad? Del 8,65%. Pero como vemos en todos los casos, pues sí se da vamos a decir, eh, un alza en el tipo de cambio, excepto en el optimista de 2024-2025, donde se piensa que, bueno, sí,
también se ve un aumento, y este aumento sería del 1.3 entre un pronóstico y el otro, en el optimista, y en el esperado de 2.73 al alza, y el pesimista sería 4.25 respecto a los escenarios. Esto es en base a la desviación estándar. También hicimos un análisis marcando un poquito los tres escenarios, pero tomando en cuenta la mínima, la moda y la máxima. Por lo tanto, en el 2024 hay una mínima de pronóstico de 18 pesos, la moda es de 19 pesos y la máxima es de 20 pesos con 10 centavos para el 2024. O sea, hay una institución financiera, o una o dos o tres, que dan por como cierre en los 20 pesos, como estábamos viendo ahí en nuestro análisis técnico. Para el 2025, la mínima es de 17 pesos con 80 centavos, es bastante bajo. En el caso del 2025 cerraría la moda en 20 pesos y la máxima es de 21 pesos con 30 centavos. Entonces, ahí lo vemos. En el caso de la moda y la máxima, sí hay un incremento, ¿verdad? Mientras que en la mínima hay una disminución. Por lo tanto, tomen en cuenta esta otra forma de poder analizar o evaluar este punto en particular. Esas son la perspectiva. Ahora vamos a terminar por el lado de la gráfica de las posiciones netas. Este lo vamos a ver aquí. Ahí está. Ya está. Estamos viendo las posiciones netas especulativas del peso mexicano dentro de lo que es el comercio de futuros sobre materias primas, ¿no? En particular, son los futuros que nos permiten ver cuál es la posición y por lo tanto la apuesta. Hay que recordar que los futuros pues son como apuestas finas en base a conocimientos económicos y financieros de cómo están viendo al peso. Entonces vamos a bajarnos un momento. Aquí está la gráfica. Como ustedes pueden darse cuenta, vamos a hacerla un poco más grande. No nos está haciendo caso. Vamos a subirla de esta forma porque... Ok, muy bien. Esto es lo que queremos nosotros percibir. Si ustedes se dan cuenta, un comportamiento al alza. Aquí se ve esta parte del comportamiento al alza. Cada vez que hay un alza en esta gráfica, significa que la posición es a favor del peso. Cuando disminuye, entonces la posición es en contra del peso. Entonces, quiere decir esto que la posición positiva, estamos hablando de que la postura es larga, pero cuando están en contra del peso, la postura sería en corto o corto, ¿no? Vemos que en los últimos 3 semanas, porque esta sale semanalmente, el viernes vuelve a salir, pues efectivamente ha ido cayendo de 69.3K, bajó a 67.7K y luego a 65.3K. Nosotros estamos esperando que por lo que pasó con el reporte de la inflación en los Estados Unidos pudiera volverse a regresar. Sin embargo, queremos hacer notar que en el mercado de futuros en Estados Unidos ya no están viendo con tan buenos ojos este comportamiento a favor del peso, porque vean ustedes el nivel que traía estas posiciones especulativas, ¿verdad? Que ya no se han alcanzado, ¿verdad? Desde el 24 de junio se ha mantenido bastante baja, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso esto también nos puede hablar de que ya en los mercados de futuros ya no ven al peso tan largo, sino ya lo están viendo corto y por eso se están dando estos movimientos, que sigue siendo muy volátil, por eso es que calculamos la desviación estándar para ver esa volatilidad que ya es bastante alta. Ahora, por otro lado, también estuvimos hablando sobre esta cuestión especulativa y pues aprovechamos este momento para explicarlo. Además de la decisión del Banco de México de bajar las tasas de interés aquí en México, lo cual debilita el peso, y la muy posible decisión de la Reserva Federal debido a la inflación que se calculó, de que bajen las tasas de interés, independientemente de estas decisiones,
Sucedió algo con el Banco Central japonés. Voy a explicarlo rápidamente. Es lo que le llaman el carry, que de alguna forma el peso es bastante demandado, lo cual hace que se fortalezca. Lo que llega a suceder es que en Japón, hablando en yenes, la tasa de interés es muy baja, que si la comparamos con la de México es sumamente alta. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer o qué es lo que pasa y qué es lo que es la estrategia de muchos inversionistas y que lo pudimos percibir gracias a la decisión que tomó el Banco de México de subir la tasa de interés de forma importante en Japón? Bueno, pues lo que hacen muchos es comprar los yenes, más bien, no comprar los yenes, sino pedir prestado en yenes, ¿verdad? Les dan los yenes, que es una tasa baja, esos yenes se convierten en pesos, esos pesos se invierten en México con las tasas del 11% que traemos, y entonces esta plusvalía que se nos genera a través de un interés alto en México, ¿verdad? Pues se utiliza ese dinero para convertir nuevamente los pesos en yenes y nos da la suficiente capacidad de poder pagar los intereses por el préstamo en yenes y aún así tener una utilidad. O sea, es totalmente ingeniería financiera esto y por supuesto se pueden realizar principalmente por grandes inversionistas que manejan, pues como en México, lo que es el tipo de cambio interbancario o al mayoreo, ¿no? Del cual la mayoría de nosotros como personas físicas, pues no tenemos acceso a la compraventa de divisas de esta forma para poder realizar este tipo de carries, pero los inversionistas grandes sí lo pueden realizar. Por lo tanto, estos son algunos aspectos que pudiéramos nosotros ahorita mencionar. De alguna forma esperemos que les sea de utilidad. Ya en un próximo, estamos preparando un video en donde vamos a ver varios enfoques que involucran a los mexicanos con respecto a lo que es el tipo de cambio. Esto lo queremos hacer así porque de alguna forma nos han estado comentando en cuanto a nuestros videos que no concluimos algo en particular. La realidad es que nosotros lo que queremos es dar ciertos niveles y la posibilidad en función de análisis técnico o análisis fundamental, cuál pudiera ser el comportamiento. Ya cada quien, de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? ¿Qué tanto le afecta o no le afecta el dólar? Si necesita dólares, comprar dólares, vender dólares, si les va a afectar que suba el tipo de cambio, les va a afectar que baje el tipo de cambio. Cada quien sabe esa condición y esa situación y por ende es que lo estamos haciendo así. Pero dado que queremos promover lo que es la cultura financiera, pues vamos a estar publicando un video en donde estaremos haciendo algunos cálculos que nos van a dar un poquito de ayuda de ver cómo es que se relaciona, ¿verdad? El uso, o sí, el uso del dólar por varios enfoques, ¿no? Y cómo estos pueden ser perjudicados o beneficiados en función a que el tipo de cambio suba o el tipo de cambio baje, ¿no? Porque a algunos les favorece y a otros no les favorece. Ya estaremos sacando el video, esperemos que les agrade. Mientras tanto, pues les damos las gracias, les mandamos un saludo fuerte. Recuerden, por favor, si pueden suscribirse a nuestro canal si les gustó la información o les es de utilidad, para que puedan estar atentos para los siguientes videos. Y por supuesto, les volvemos a pedir que nos regalen un like, por favor. Y si quieren ponernos algún comentario o alguna crítica, bien recibida. Y si hay alguna pregunta, la estaremos tratando de responder lo mejor posible. Por lo pronto, nos despedimos de ustedes y nos estamos viendo para la próxima. Que la pasen muy bien.